Para la clase de hoy vamos a comenzar a hablar de dos propiedades muy importantes de la materia. Recordemos, en las clases pasadas estuvimos hablando de la materia en cuanto a sus propiedades, cómo se clasifica la materia, etc. Ahora vamos a estudiar cómo vamos a medir la materia, ¿eh? y los diferentes instrumentos que utilizamos para realizar estas operaciones a través de un sistema llamado Sistema Internacional de Medida. Muy bien. Recordemos que la materia tiene dos tipos de propiedades. Una propiedad física y una propiedad química. Una propiedad física se puede medir, la podemos observar, sin que modifiquemos la composición o identidad de la sustancia. Así tenemos, por ejemplo, la fusión del hielo. Está pasando de un estado sólido a un estado líquido, pero sigue siendo agua. Tanto en estado sólido como en líquido es agua. Simplemente hay un cambio físico. También cuando disolvemos azúcar en agua, vemos que se forma una mezcla homogénea. Es decir, nosotros no podemos distinguir entre el agua y el azúcar que está disuelta, es una mezcla homogénea, pero allí, dentro de esa mezcla homogénea, está el agua y está el azúcar. Si nosotros evaporamos el agua, nos va a quedar el azúcar, sin ningún cambio. Simplemente hubo un cambio físico. Químicamente están intactos. Cuando hablamos de un cambio químico, aquí sí hay una alteración de la composición o identidad de la sustancia envuelta. Por ejemplo, cuando el hidrógeno lo quemamos en presencia de aire, se va a formar agua. Es decir, que el hidrógeno como gas que teníamos al principio ya no lo vamos a tener una vez que se queme. Al final vamos a tener es agua, una nueva sustancia, ¿qué? Como, digamos, producto de esa reacción química. Es decir, en el cambio químico vamos a tener una alteración de la composición de las sustancias que están envueltas en esta reacción. Muy bien. Vamos a hablar ahora de lo que son propiedades extensivas e intensivas de la materia. Una propiedad extensiva, o también llamada propiedad no característica, va a depender de la cantidad de materia que se considere. No dependen de la naturaleza de la materia que conforma el material y no va a permitir diferenciar materiales entre sí. Ejemplo, tenemos la masa, la cual la podemos medir mediante una balanza. Tenemos la longitud, que podemos medir con una cinta métrica, por ejemplo, o tenemos el volumen, lo podemos medir con, ustedes recordarán, los instrumentos de laboratorio que vimos la semana pasada. Cuando yo hablo de que una propiedad extensiva, una característica, no depende de la materia que conforma el material. Si por ejemplo nosotros tenemos un pedazo de hierro, ¿eh? Metal de hierro, que pesa 1 kilo, y tenemos un pedazo de hierro que pesa medio kilo, esos dos materiales son hierro. Son hierro. La única diferencia es que uno tiene una mayor cantidad de masa que el otro, pero sus propiedades químicas son intactas, son lo mismo. Yo no puedo diferenciarlo, decir, este es un metal y este es otro tipo de metal. No, metal es hierro y pesan diferente. ¿Okay? Por lo tanto, yo no puedo diferenciarlos entre sí. Si yo tengo un pedazo de hierro que pesa 1 kilo y tengo un pedazo de, oro que también pesa 1 kilo, ¿okay? Y eso lo envuelvo
¿Ok? ¿Ok? Que no me permite ver qué es lo que hay dentro y lo coloco en una balanza, los dos pesan 1 kilo, pero yo no puedo distinguir entre ellos. Yo no sé quién es quién. Es decir, que esto es lo que se llama una propiedad extensiva, una característica que es la masa. Yo no puedo diferenciarlas, no puedo diferenciar los materiales entre sí. Esto mismo sucede con la longitud y igual sucede con el volumen. Son propiedades que no me permiten diferenciar un material o una materia de otra. Entonces eso es lo que conocemos como propiedades extensivas o no características de la materia. Las propiedades intensivas o también llamadas propiedades características de un material no dependen de cuánta materia se considere. Aquí sí puedo diferenciar entre los materiales entre sí. Por ejemplo, tenemos la densidad, tenemos la temperatura y tenemos el color. Por ejemplo, si volvemos a lo que les comenté anteriormente, entre el pedazo de hierro y el pedazo de oro, el hierro tiene un color, vamos a decir, color metálico tipo plateado, pero el oro, color amarillo. Entonces, ya ese color es característico de ellos y yo puedo ver y puedo diferenciar por esa característica, porque eso es intrínseco del metal. Es decir, si yo el oro, el amarillo, lo pico en pedazos más pequeños, va a seguir siendo oro y va a seguir siendo amarillo, y yo lo puedo diferenciar, igual que con el hierro. ¿Okay? Entonces es una característica propia, es una propiedad intensiva o característica. ¿Okay? Y no va a depender de la masa. Es decir, que ese oro va a seguir siendo amarillo independientemente del tamaño o de la masa que tenga. Va a seguir siendo amarillo. Sí, puedo diferenciar. Igual sucede con la densidad e igual sucede con la temperatura. Fíjense, el agua que tiene un punto de ebullición a 100 grados centígrados, esa agua va a tener esa temperatura de ebullición si yo tengo 1 litro de agua o si tengo medio litro de agua. Siempre va a ebullir a 100 grados centígrados. Es decir, que eso es característico del agua, es característico de esa materia. Entonces, esto es lo que conocemos como propiedades intensivas o características. ¿Eh? Igual con la densidad, que es una medición que vamos a ver más adelante en la clase con detalle. Entonces, ¿qué son las mediciones? Y los químicos, y hablamos de químicos, bueno, estamos en clase de química, pero esto igual lo hacen los físicos, los médicos, los químicos, los biólogos, van a realizar mediciones que utilizan para hacer sus cálculos y obtener cantidades relacionadas según su trabajo. Entonces, para realizar todos estos cálculos, se utilizan diferentes instrumentos que me van a permitir medir las propiedades de una sustancia. ¿Okay? Sean propiedades extensivas o propiedades intensivas. ¿Okay? Entonces, así, por ejemplo, si yo quiero medir longitud, utilizo una cinta métrica. Si quiero medir volumen, puedo utilizar estos aparatos. Estos instrumentos en laboratorio como la bureta, pipeta, la probeta graduada o el más transformétrico. Si quiero medir peso, utilizo una balanza. Y si quiero medir temperatura, pues utilizo un termómetro. ¿Okay? Hay muchos instrumentos. Pero estos instrumentos me van a proporcionar mediciones de propiedades macroscópicas, es decir, yo las puedo determinar directamente, es decir, yo puedo verlas. ¿Okay? Si yo mido algo, yo veo cuánto me mide. Si yo peso, veo en la balanza me da un valor
de medición, igual que la temperatura. Entonces, esto es lo que llamamos mediciones de propiedades macroscópicas que yo puedo ver a simple vista. También existen las llamadas propiedades microscópicas que se pueden medir, pero estas están a escala atómica o molecular. Pero para su determinación se utilizan llamados métodos indirectos. Es decir, todavía no tenemos la tecnología para medir el tamaño de un átomo o el tamaño de una molécula. Todavía no, o sea, eh, quizás una molécula sí, pero un átomo todavía no. O sea, esas partículas subatómicas o medir el tamaño de un electrón o de un neutrón. Todavía no, pero esto sí podemos hacerlo por métodos indirectos y este tipo de métodos y este tema lo vamos a dejar para el próximo lapso donde ya vamos a estudiar lo que es la teoría atómica. ¿Okay? Por los momentos solo manejemos esta información. Entonces nosotros ahorita nos vamos a dedicar a ampliar detalles de lo que son las mediciones de propiedades macroscópicas, es decir, que nosotros directamente vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son las importancias de las mediciones? Una cantidad medida la solemos describir con un número, ¿okay? De una unidad apropiada. Fíjense, por ejemplo, si nosotros tenemos las dos ciudades, tenemos Caracas, tenemos Valencia, y la distancia entre ellas dos está definida. Si yo les digo, la distancia de Caracas a Valencia es de 167, ustedes eso no les dice nada. O sea, 167 qué? 167 papas, 167 litros, eso no les dice nada. Pero si yo les digo, la distancia de Caracas a Valencia son 167 kilómetros, ustedes ya saben, ya les da una noción de la distancia que hay y de lo que tienen que recorrer, si se van en un vehículo o si se van en bicicleta o si se van a pie, ¿okay? Y el tiempo que les puede tomar. Entonces, de aquí la importancia de saber lo que es medir y colocar una unidad apropiada. ¿Okay? Entonces, en química, este tipo de aseveraciones son muy importantes, porque el químico, volvemos aquí, el físico, el biólogo, el bioquímico, médico, necesita, cuando expresa una unidad, saber, cuando coloca un número, necesita saber en qué unidades está expresado, porque eso es de suma importancia para hacer la correcta medición en el trabajo que se está realizando. Las unidades del sistema internacional. Okay. Durante muchos años los científicos registraron las mediciones en las llamadas unidades métricas. ¿Okay? Métricas que toman como base el metro, como unidad base. Y se relacionan de manera decimal con las otras unidades, es decir, por ejemplo, con el kilómetro, con el centímetro, etc. ¿Okay? Y eso va en base a potencias de 10. Ya esto lo vamos a ver en detalle. Pero en el año 1960 hubo una conferencia llamada Conferencia General de Pesos y Medidas que propuso un sistema métrico, el cual se llamó Sistema Internacional de Unidades, ¿okay? O por sus siglas, abreviado SI, por el francés Système International de Unidades. Entonces, ¿qué establece este Sistema Internacional de Unidades? Este Sistema Internacional de Unidades establece unas unidades básicas, ¿okay? Para longitud, masa, tiempo, etc. Entonces, lo observamos. Para longitud, el sistema internacional de unidades establece el metro, cuyo símbolo es la M. Para la masa, el kilogramo, cuyo símbolo es kg. Para el tiempo, el segundo. Para la corriente eléctrica, el amperio. Para la temperatura, el Kelvin. Para la cantidad sustancial, el mol.
Y para la intensidad lumínica, la candela. De estas unidades básicas vamos a trabajar nosotros con la longitud, con la masa, con el tiempo y con la temperatura. ¿Okay? Posteriormente vamos a trabajar con el mol, pero esto es durante el segundo y tercer lazo. Por los momentos vamos a trabajar con estas unidades donde estos símbolos hay que aprendérselos, muchachos. Hay que aprendérselos. Perfecto. Además, el Sistema Internacional de Unidades utiliza, o digamos que se modifica, utilizando una serie de prefijos que va a ir modificando esas unidades de forma decimal. ¿Eh? Muchos de estos prefijos ya ustedes los conocen. Por ejemplo, vamos a concentrarnos en el metro. ¿Okay? Aquí está su símbolo. Tenemos el terametro, que son 10 a la 12 ¿okay? metros. El gigametro son 10 a la 9 metros. El megametro son 10 a la 6 metros. El kilómetro, 10 a la 3 metros o 1000 metros. El decímetro y así sucesivamente. ¿Okay? Hasta que llegamos a la unidad más pequeña, que es el pico. ¿Okay? Todos estos prefijos son muchos de uso muy común en nuestra vida diaria. De hecho, cuando ustedes compran o ustedes hablan normalmente del internet, que están usando los megas, se están refiriendo a los megabytes. A los megabytes, ¿eh? Que es el consumo que le permite la operadora. Y esos megas se refieren a este valor, 10 a la 6, ¿okay? Sobre una unidad más, que es el bytes. ¿Okay? O cuando ustedes compran una computadora y les dicen la computadora tiene un disco duro de tal capacidad. ¿Okay? Hace unos años se utilizaba como estándar los gigabytes. Ya hablábamos que teníamos un disco duro de 100 gigabytes. ¿Okay? La base es el byte. Y gigabytes son 10 a las 9. Ahorita ya tenemos discos duros que son de terabytes. ¿Okay? Que son 10 a la 12 bytes. ¿Okay? Una capacidad muy grande. ¿Okay? Pero lo importante es que son, lo que tenemos que aprendernos son qué significan este tipo de prefijos. ¿Okay? A la hora de hacer una conversión entre estas unidades. Muy bien, vamos a ver eh, lo que es la masa y la medición de masa. Recordemos que materia es todo lo que tiene masa y ocupa espacio. ¿Okay? Entonces, ¿cómo medimos la masa? Entonces, la masa es una medición de la cantidad de materia que yo tengo. Entonces, la unidad básica de la masa en el Sistema Internacional de Unidades es el kilogramo. Un kilogramo es igual a 1000 gramos, o por lo que es lo mismo en notación científica, 1 por 10 a la 3 gramos. No debemos confundir masa con peso. El peso es la fuerza que ejerce la gravedad sobre un objeto. El peso es igual a fuerza de atracción de gravedad por la masa. Entonces, por ejemplo, en la Tierra, la fuerza de gravedad es 1, pero en la Luna es alrededor de 0,1. Entonces, si yo tengo un objeto que pesa 1 kilo, él va a pesar 1 kilo en la Tierra, pero en la Luna va a pesar 0,1 kilo. Pero la masa de ese objeto va a ser la misma, exactamente la misma. Es así, por ejemplo, un estudiante pesa 60 kilos aquí en la Tierra. En la Luna ese estudiante va a pesar mucho menos, mucho menos. ¿Eh? Pero su masa
es la misma. Su masa corporal es exactamente la misma. El peso, fuerza de atracción de la gravedad, que es diferente en la Tierra y en la Luna. Pero la masa es exactamente la misma. Entonces, ¿cómo hacemos las conversiones en las diferentes unidades que tenemos para determinar la masa de un material? Entonces, nosotros vamos a trabajar con estas unidades, que son el kilogramo, el hectogramo, el decagramo, el gramo, decigramo, centigramo y miligramo. ¿Ok? Estos son los símbolos con los que vamos a expresar. Los más comúnmente utilizados son el gramo, el kilogramo y el miligramo. Cuando hablamos de masa, ¿cómo vamos a convertirlos ellos entre sí? Por ejemplo, aquí tenemos este esquema, que es importante que ustedes lo coloquen en una ficha para que puedan manejarlo con fluidez. Y a medida que vayan a ir manejándolo y utilizándolo, se lo van a ir aprendiendo. Fíjense, por ejemplo, cuando hablábamos que el sistema internacional se basaba, estaba dividido en decimales. ¿Okay? En este caso, en decimales elevado a la 10. Por ejemplo, tenemos aquí el kilogramo. Para pasar a hectogramo, multiplico por 10. Para pasar ese hectogramo a decagramo, sigo multiplicando por 10. Y para pasar a gramo, multiplico por 10 nuevamente. Quiere decir esto, que a medida que yo voy descendiendo de una unidad de peso, perdón, una unidad de masa grande, yo voy multiplicando, o sea, multiplicando para llevar a una unidad de masa más pequeña. Es decir, si yo tengo que pasar de kilogramos a gramos, yo tengo que multiplicar por 1, 2, 3, es decir, por 1000. Es decir, que 1 kilo es igual a 1000 gramos, o en notación científica, 10 a la 3 gramos. Si yo voy a pasar de unidades de masa pequeñas a unidades de masa más grandes, yo tengo que dividir entre 10 a medida que voy pasando a la siguiente unidad. Es decir, que si yo voy a pasar, en este caso, gramos a kilogramos, tengo que dividir entre 1, 2, 3, 3000. Por lo tanto, 1 gramo son 0,001 kilogramos, o lo que es lo mismo, 1 por 10 a la 3 gramos, 10 a la menos 3 gramos en notación científica. Este esquema lo vamos a colocar en una ficha y lo vamos a ir utilizando para realizar diferentes ejercicios, pero lo tenemos que tener a mano. ¿Ven? Y esa es una tarea que ustedes tienen. No es una tarea en que yo se las voy a corregir, no, una tarea para que puedan realizar muy bien sus asignaciones, los trabajos que se les van a mandar y, por supuesto, a la hora de un examen. Lo vamos a tener a la mano. Entonces, fíjense, ya para terminar esta parte de la masa, vamos a hablar de una anécdota, porque nos podemos preguntar, bueno, ¿de dónde se sacó que 1 kilo es esa cantidad de masa? O sea, para un objeto o una materia. Entonces, el kilo se va a definir en función de un objeto en particular. Y es que el kilogramo prototipo está hecho de una aleación de platino e iridio. Son 2 metales. Y esta se conserva en un depósito de seguridad en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas que se encuentra en Francia, en esta ciudad. Pero en el 2007 se descubrió que esta aleación había perdido misteriosamente 50 microgramos. ¿Ok? Entonces,
digamos que esta unidad fue la que se estableció como base para establecer esto es 1 kilo. ¿Ok? Entonces, todo lo que pese esto pesa 1 kilo. Es decir, ellos agarraron ese material de platino e iridio, lo establecieron como 1 kilo y todo lo que pese igual es 1 kilo. Y de ahí se tomó como referencia para sacar toda esta escala que nosotros vemos aquí. ¿Ok? Entonces, esto es todo por hoy.